Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura Construcción de vías terrestres, el día de hoy nos toca abordar el tema Aspectos importantes en la construcción de vías férreas. Para lo cual, primeramente vamos a empezar definiendo qué es una vía férrea. Una vía férrea es el elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y constan básicamente de carriles de apoyo sobre travesías o sobre durmientes que se disponen dentro de una capa de balasto. Para su construcción es necesario realizar movimiento de suelos, movimiento de tierras y así como la ejecución de obras civiles tales como puentes, alcantarillas, muros de contención, drenajes, etc. Toda esta infraestructura básica se completa con sistemas de señalización, tal como en las carreteras. Tenemos un sistema de señales, el cual está normado, y en el caso de líneas electrificadas, se complementa con el tendido eléctrico, que provee de energía a las locomotoras. Bien, continuamos. Vamos a comenzar a hablar de la subestructura, tal como lo vimos ya en el tema de puentes. Aquí también tenemos una relación para la subestructura. Podemos observar una sección típica, una sección transversal de una vía férrea. Lo que refiere a la subestructura, va a ser aquel conjunto de obras formada por cortes y terraplenes para llegar al nivel de subrasante y a la superestructura, es decir, toda mi subestructura va a ser el cuerpo de terracerías en el cual está apoyada toda la superestructura de nuestra obra, a diferencia de los puentes en el que la subestructura está conformada por todos los cimientos. Podemos decir que es el equivalente para vías férreas el cuerpo de terracerías, el cual va a hacer la función de soportar el resto de la estructura. Podemos ver esta sección transversal donde nos indican, por ejemplo, aquí tenemos un talud, tenemos nuestro terraplén, nuestra plataforma, nuestro subbalasto, nuestro balasto, un durmiente, en este caso de hormigón. Más adelante vamos a adentrarnos más en estos detalles específicos de los elementos que conforman una vía férrea. Bien, continuando, tenemos la superestructura. Se entiende por superestructura aquel conjunto de elementos que se encuentran situados encima de la capa de terracerías, integrados por las capas de asiento, las cuales van a ser el subbalasto y el balasto, así como los elementos de la vía, travesías o durmientes, placas de asiento, los propios carriles, las sujeciones y los aparatos de vía, entre otros. Aquí la imagen es la misma que acabamos de comentar. Algo a destacar por aquí puede ser, por ejemplo, el terraplén. Aquí nos está indicando un terraplén 1 a 2. También podemos ver al centro eh, de nuestra sección transversal, tenemos indicado el riel, el cual me dice que es un riel cuyo peso es de 54 kilogramos por metro. Más adelante vamos a abordar a qué se refieren esos pesos, así como la distancia entre un riel y el otro, el cual es una medida de 1 metro con 435 milímetros, que igual más adelante vamos a explicar de dónde viene esta dimensión. Continuando tenemos, vamos a hablar acerca de los rieles o carriles. Bien, estos van a ser cada una de las barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los trenes. Como observamos aquí en la parte derecha de nuestra pantalla, observamos aquí el riel.
Aquí podemos ver las placas de asiento, las sujeciones, que más adelante vamos a hablar acerca de ellas. Y aquí podemos ver tres partes principales de un riel, que puede ser el patín, el alma y el hongo o cabeza. También nos dice que la superficie de rodadura de los rieles no es plana, sino con una especie de comba, con el fin de reducir el desgaste recíproco entre rueda y riel. En cuanto al alma de los rieles, es la parte que ha sido diseñada con el fin de absorber los efectos de corte, como también los efectos flectores, que se van a producir por la acción de cargas transversales. Es decir, el alma debe ser lo suficientemente resistente para contrarrestar estos efectos, tanto de corte como flector, de flexión. Por su parte, el patín nos debe dar al riel su resistencia máxima y una superficie contra las fuerzas transversales que provocan su volteo. Por otra parte, los diferentes tipos de rieles existentes se reconocen por su distinto peso por metro lineal, como lo acabo de mencionar anteriormente. Se encuentran estandarizados estos pesos en algunos valores de referencia. En cuanto a las dimensiones de los rieles o carriles, tenemos que para la cabeza hay un promedio de 7 centímetros, para la base o patín 15 centímetros y para la altura de nuestro riel tenemos en promedio 17 centímetros de altura. Bien, al centro de la diapositiva podemos observar algunos configuraciones de rieles, los cuales varían en cuestión de milímetros. Si observamos, tenemos el que va de 70 milímetros para nuestra cabeza, hongo, 70, 74.3, 75. En cuanto a la altura, tenemos 18 centímetros, 17.2, 15.4, 14.9. Y en cuanto a nuestro patín, nuestra base, tenemos 125 milímetros y 150. Entonces esto dependiendo la ubicación geográfica en la cual nosotros nos encontremos, podemos tener estas variaciones y también están en función de propiamente de los vagones con los cuales se cuente para nuestra vía férrea. Otro aspecto importante, como ya mencioné anteriormente, es el peso de los propios rieles o carriles. Nos menciona que los diferentes tipos de rieles existentes se reconocen por su distinto peso por metro lineal, los cuales se encuentran estandarizados. Bien, el peso que va de 45 o 49 kilogramos por cada metro lineal se va a utilizar en líneas secundarias y en vías de estaciones. Por su parte, el carril de 54 kilogramos por metro lineal se va a emplear en las líneas de las redes en las cuales se permite una circulación que oscila de 140 a 160 kilómetros por hora. Y finalmente, el carril de 60 kilogramos por cada metro lineal es el habitual utilizado para velocidades superiores a 160 kilómetros por hora. Entonces, dependiendo el peso del riel, va a ser el destino el cual puede tener, el cual está influenciado por la velocidad de proyecto. Así es como se refiere el peso
de nuestros rieles. Por otra parte, en América Latina, el ancho de vía estándar, es decir, la distancia entre rieles que observamos aquí, del lado derecho de nuestra pantalla tenemos un riel y otro riel. Esa distancia, al menos en los Estados Unidos y en la mayoría de los países, es de 4 pies con 8.5 pulgadas, lo cual lo traducimos al sistema métrico en 1 metro con 435 milímetros. Entonces, esa es la medida estándar prácticamente en la mayoría de América Latina. En cuanto a Europa y Asia, el ancho de vía más habitual lo se conoce como ancho de vía europeo y es equivalente a 1435 milímetros. Es el mismo utilizado en América Latina. En España el ancho de vía es de 1668 milímetros. Es un poco más grande que en el resto de la Unión Europea y en América Latina. Como un dato extra tenemos que el ferrocarril de la antigua Unión Soviética tenía un ancho de 1520 milímetros. Bien, entonces de manera general, en forma de resumen, podemos decir que en la mayoría de los casos el ancho de vía estándar va a ser de 1435 milímetros. Por otra parte tenemos los durmientes o travesías. ¿Cuáles son estos? Bien, pues se llaman durmientes o travesías a las piezas que se colocan transversalmente sobre el balasto para proporcionar a los rieles de la vía un soporte adecuado. Tenemos además que los durmientes no solo soportan los rieles, sino que además proporciona un medio para que los rieles se conserven con seguridad a la distancia correcta del escantillón, para que se conserven esos 1435 milímetros. La mayor parte de los durmientes que se emplean en los ferrocarriles son de madera, pero también existen los durmientes de concreto, de metal, concreto con piezas de metal o de madera insertada, o alguna combinación de todos estos que puede ser una combinación mixta. Del lado derecho de nuestra pantalla podemos ver cuáles son los durmientes de concreto y un durmiente metálico. En la República Mexicana, las dimensiones reglamentarias de los durmientes es de 7 pulgadas de grosor por 8 pulgadas de ancho y 8 pies de largo, tal como observamos en la imagen central. Tenemos 7 y 8 pulgadas y 8 pies de longitud. Otro aspecto importante de los durmientes o travesías es su esparcimiento. En la vía va a tener una variación de acuerdo al tamaño y la intensidad de tránsito. Para permitir un calzamiento correcto, se requiere un espacio libre de 25 centímetros entre los durmientes adyacentes. Es decir, entre paño y paño debemos tener 25 centímetros. En ramales poco importantes, la práctica usual es limitar el espacio entre durmientes a 45. Por ejemplo, algún patio de maniobras, podemos tener un esparcimiento de 45 centímetros. Y en las vías convencionales, se reduce a 25 centímetros. Para complementar la información referente a los durmientes, un dato importante a resaltar son las propias dimensiones, las cuales tienen una influencia sobre el área de apoyo disponible para reducir las presiones que transmite a la capa de balasto. Y el peso propio contribuye a proporcionar una mayor estabilidad tanto longitudinal como transversal a la vía. Aquí igual podemos observar, aquí tenemos el ejemplo de una vía férrea
con durmientes de madera. Por otra parte tenemos lo que es el balasto. Se llama balasto a cierta clase de material previamente escogido, tal como piedra triturada, grava, escoria, cenizas, que se colocan sobre las terracerías compactadas para dar apoyo y estabilidad a los durmientes o travesías. Eso es el balasto, va a ser aquel material pétreo que vemos en las vías. También es importante resaltar que el balasto mantiene a los durmientes alineados y nivelados, permitiendo arrojar el agua fuera de ellos y haciendo posible el alineamiento, nivelación y elevación de la vía, o bien la renovación de los durmientes sin tocar el lecho. Entonces, esta función importante del balasto. Cuando se coloca correctamente y tenemos un espesor suficiente, el balasto proporciona un soporte firme y uniforme a los durmientes y vamos a tener una distribución por igual de la presión causada por el peso y el empuje de los trenes que transitan por la vía. Tienen una función similar a lo que es el uso de base hidráulica en carreteras. Es el equivalente. Aquí en lugar de tener carpeta, nosotros vamos a tener por propiamente lo que es nuestra vía férrea, que está desplantada sobre mi balasto. Otro aspecto importante aquí a resaltar es que el material que llena mejor los requisitos para un balasto ideal es la piedra triturada, la piedra caliza, el granito y la lava volcánica son los más utilizados. También importante resaltar que la Transportación Ferroviaria Mexicana, TFM, que es el organismo que regula aquellas inquietudes referentes a los ferrocarriles, a las vías férreas, especifica para un uso de balasto piedra triturada de origen basáltico con una granulometría de 3/4 a 2 pulgadas de diámetro. Bien, el balasto debe cumplir con algunas normativas como la que acabo de mencionar referente a nuestra granulometría. Es recomendada de 2 a 4 centímetros. La forma deben de ser fragmentos angulosos, bastante uniformes. Es por ello su característica algo prismática del balasto. Puede contener hasta un 0.5% de terrones de arcilla y un 5% de elementos blandos. En cuanto al desgaste, debe de ser mayor del 40% en la prueba de Los Ángeles. Bien, otro aspecto importante son las placas de asiento. Como observamos aquí en la parte derecha de nuestra pantalla, estas son las placas de asiento, en los cuales nos dicen que es aquel elemento importante cuya función es aumentar la superficie de apoyo, repartiendo mejor la carga y distribuyendo los empujes transversales en todos los elementos de fijación, reduciendo así las fatigas de los durmientes. Entonces esa es la función de nuestras placas de asiento. Como ya mencionamos, otro aspecto importante van a ser las fijaciones o sujeciones del riel. Son elementos que hacen posible la continuidad estructural de nuestra vía. Dentro de las funciones más importantes, la primera de ellas es fijar los rieles
a los durmientes. Como observamos aquí del lado derecho de nuestra pantalla, estamos observando un tirafondo, que es un tipo de fijación. También tenemos otra de las funciones, que es asegurar la invariabilidad del ancho de la vía, es decir, que se mantenga uniforme mi vía a lo largo de mi eje de proyecto. Y finalmente, otra de sus funciones es facilitar la transferencia de la carga tanto estática y dinámica de el material rodante. Cuando estemos circulando, nos permite facilitar la transferencia de dichas cargas. Bien, las fijaciones rígidas clásicas son elementos clavados, como las escarpias, o atornillados como los tirafondos, como el que mencionaba en la diapositiva anterior, que es igual al que observamos del lado derecho. Tenemos aquí una vista frontal de lo que es un tirafondo. Por uno de sus extremos y por el otro sirve de sujeción sobre el patín del riel. Entonces, de esta manera nos va a permitir anclar. Bien, otro elemento importante son los sapos. ¿Qué es los sapos en la industria ferroviaria? Bien, los sapos son la estructura de la vía utilizada en la intersección de dos rieles para dar soporte a las ruedas y cruces en los bordes, permitiendo así a las ruedas en ambos rieles cruzar de una vía a otra, como el que observamos aquí en pantalla. Aquí tenemos el dispositivo que integra nuestro sapo para cambiar de una vía a otra. Tenemos aquí todo este conjunto de dispositivos, los cuales reciben el nombre de sapos. Bien, y también tenemos lo que son las agujas de cambio. Van a ser aquella estructura de la vía utilizada para desviar un tren de una vía a otra, como el que observamos aquí en pantalla. Es muy semejante al sapo, únicamente hay unas variaciones técnicas. Bien, estos son los elementos principales para la subestructura y superestructura de una vía férrea. A continuación vamos a ver un pequeño plano, una sección transversal del ladero. ¿A qué se refiere el ladero? Ladero se refiere que esta vía se encuentra en una zona, por ejemplo, de carga, de descarga o diferentes movimientos. Entonces es un poquito más amplia de lo habitual. Y tenemos los diferentes parámetros indicados con la nomenclatura que observamos con las siguientes letras. La letra A nos dice que es el ancho de corona del terraplén. Nos dice que esta dimensión mínima debe de ser de 660 centímetros, 6 metros con 60 centímetros. Aquí importante destacar, esta información corresponde a propia normativa de Grupo México, de Ferromex, Ferrosur. Entonces, para estar en contexto de dónde viene esta información. En cuanto a la base de sección de nuestro balasto, indicado con la letra B, nos dice que debemos cumplir como mínimo con 456 centímetros. Esta dimensión debe de medir 456. Y en cuanto a su corona del propio balasto, se va a reducir a 304 centímetros, como observamos aquí. De ahí tenemos nuestra longitud de durmiente de madera, que en este caso es de 244 centímetros. Como ya había mencionado anteriormente, su equivalencia en pies de 8 pies. También tenemos nuestro ancho de hombro de balasto. Tenemos que tener, ya que tiene nuestro durmiente que ya termina, entonces tenemos que tener todavía 30 centímetros. Y en el caso del ancho de hombro del terraplén,
es decir, donde empieza el balasto hasta nuestro hombro de terraplén, debemos tener al menos 102 centímetros, 1 metro con 2 centímetros. Y el espesor mínimo de balasto debajo del durmiente debe de ser de 20 centímetros, el cual lo estamos observando con la letra E. En cuanto al bombeo del subbalasto, al igual que una carretera, se recomienda un 2%, y el espesor del subbalasto debe de ser de al menos 30 centímetros. Entonces termina nuestro terraplén, tenemos nuestro subbalasto y posteriormente tenemos nuestro balasto. Muy bien. Ya para finalizar, algunos datos interesantes en cuanto a la calidad de los materiales que debemos emplear. Bien, para un subbalasto, como ya mencioné, debe ser un espesor mínimo de 30 centímetros, el tamaño máximo de grano, 7.6 milímetros. Nuestro límite líquido máximo debe de ser del 40%, el índice plástico máximo del 12%. También importante destacar el valor de soporte California, CBR mínimo del 20%, y el grado de compactación Proctor. Aquí es importante destacar, al igual que una base hidráulica, debe de estar en un 100% más menos 2% permisible. En cuanto a nuestra capa subyacente, es decir, debajo de nuestro subbalasto, al menos se recomiendan 30 centímetros. Debe de ser de un material compactable, cuyo límite líquido máximo sea de un 50% y su índice plástico máximo sea de un 12%. El valor soporte de California CBR aquí ya baja de un 20 a un 10 como mínimo, y el grado de compactación al igual se ve reducido en un 5%. En cuanto al cuerpo de terraplén, es prácticamente muy similar a la subyacente, únicamente que ahora nuestro valor de CBR es de 5%, nuestra expansión máxima del 5%, y nuestra compactación ahora ya no es de 95, ahora pasa a 90%. Como podemos ver, es muy similar a lo que vemos en nuestras carreteras. Por el momento aquí la vamos a dejar. Es importante igual mencionar que para un diseño geométrico también existe una normativa en cuanto a los grados de curvatura para nuestras curvas horizontales. En caso de las pendientes, también se ven algunas modificaciones respecto a las carreteras. No podemos tener los mismos parámetros, dado que en las vías férreas se requieren pendientes menores por la propia longitud de nuestros trenes. Bien, por el momento aquí la dejamos. Espero haya sido de su agrado, su interés esta pequeña información. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.